Los invito a los que tienen Biblia, a los que tienen el celular, que puedan ir buscando en Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Repito, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el título de la prédica, de la palabra de hoy es Preparados para edificar el país. Para edificar el país. Nosotros como iglesia nos caracterizamos por ser una iglesia que siempre estamos orando porque Dios bendiga, prospere a nuestro país, pero sobre todo oramos porque nuestro país sea alcanzado por la salvación, no conozca a Jesucristo. Nosotros anhelamos que nuestro país conozca, sea salvo, conozca a Jesús. Por eso no va a suceder si nosotros no discipulamos, si nosotros no predicamos y discipulamos a los que creen. Recordamos, y para los que son nuevitos, la gran comisión que nos dejó Jesús. La gran comisión es la gran misión, la gran tarea que nos dejó a los que ya los conocemos, a los que ya somos sus hijos, y lo encontramos en Mateo capítulo 28, el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión, la gran tarea que Jesús nos encomendó a nosotros es hacer discípulos a todas las naciones. Quiero que tomemos ese pedacito, hacer discípulos a todas las naciones. La primera aclaración que les voy a hacer es en cuanto al término de nación. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a tomar como país y nación como sinónimos, pero en realidad en su definición son cosas distintas. Pero nosotros hablamos de nación y de país como si fuera el término similar. Para nosotros hoy en día la nación y el país es un territorio geográfico y político. Pero no es esta la definición que Jesús le da a nación. Y es importante que lo sepamos porque si no nosotros cuando tomamos la comisión que Jesús nos da, entendemos que nos está hablando que tenemos que ir a evangelizar y a predicar a los territorios geográficos, a los estados. Sin embargo, el contexto o la definición que Jesús le da a nación tiene que ver con la traducción del griego, que es ethne, que significa raza, tribu, gente, linaje, pueblo, nación. O sea, toda la gente del mundo que no era judío, todo el que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo, es al que nosotros tenemos que predicar, es decir, a todas las etnias. No se refería Jesús a un territorio geográfico y político, sino a las comunidades, a las etnias, a los grupos humanos, a las personas, a una persona. Jesús no dijo que nosotros tenemos que ir a evangelizar culturas. No dijo que transformemos el gobierno, las políticas de gobierno, a los estados, sino a las personas. Cuando hablamos de que tenemos que edificar a la nación, pensémoslo desde el concepto de Jesucristo, no como territorio geográfico, sino como toda comunidad, como todo grupo de personas, como todo individuo que tiene que ser alcanzado por el Evangelio. Y cuando hablamos de hacer discípulos, nosotros sabemos también que hacer discípulos es hacer seguidores de Jesús, es hacer alumnos de Jesús, ¿no? Que sigan sus enseñanzas. Pero el hacer discípulos implica edificar vidas. Hacer discípulos implica edificar vidas. Lo estoy aclarando para que entendamos lo que Jesús nos pidió, que vayamos a toda criatura que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo, que nosotros vayamos a predicarles, a ser discípulos. Pero el hacer discípulos es edificar vidas. Y quiero que en un ejemplo mostrar y que podamos entender qué significa edificar. Si nosotros tenemos piedras o ladrillos amontonadas, apiladas en un lugar, no podemos decir que eso está edificado. Y si nosotros traemos gentes a la iglesia, llenamos las sillas con personas, con nuevas almas,
eso no significa estar edificando. Para que yo pueda edificar, esas piedras, esos ladrillos tienen que estar unidos entre sí. Tengo que armar una mezcla, ¿no? Que calculo, no sé mucho de albañilería, pero bueno, cemento y arena, agua, mezclamos y unimos los ladrillos y eso se edifica, se une uno con otro y se hacen paredes firmes que no se pueden separar tan fácilmente, ¿no? Ahora, con las almas que llegan a la iglesia pasan lo mismo. Si yo, en este ejemplo que les digo de edificar piedras y ladrillos, yo les digo ahora, mando a traer un camión de ladrillos y los apilo ahí. Eso no sería edificar, les estaba diciendo, ¿no? Hay que unirlos. Ahora, si yo esos ladrillos los dejo ahí, simplemente los apilo, los dejo. Y vengo el domingo que viene. Y piénsenlo así, humanamente, porque para pensar que hay algo espiritual atrás de esto, no. Humanamente, yo dejo en la plaza, ahí, 1000 ladrillos. Y vengo el domingo que viene. Es más, me animaría a decir que no sé si pasa esta tarde, pero vamos a darle un changüí un poquito a los vecinos, al barrio. Y vengo el domingo que viene. ¿Qué es lo más probable que pase? Dejo 1000 ladrillos. ¿Van a estar los 1000 ladrillos? No. Creo que no. Creemos que no. Que lo más probable es que no haya 1000 ladrillos, que mañana ya vengamos y haya 950 y así cuando lleguemos el domingo que viene tal vez no estén más los ladrillos. Y lo mismo pasa con las almas que llegan a la iglesia si no son edificadas. Así como esos ladrillos, si yo vengo y sí los pego los unos y armo una pared y están fuertes, cimentados, no se van a poder llevar la pared, creo que todavía no. Pasa lo mismo con las almas de la iglesia, si no son edificadas. Por eso hay que edificarlas, hay que consolidarlas, hay que afirmarlas, para que estén sobre algo sólido y firme y no se vayan, no se aparten, no se vayan de la iglesia. Por eso muchas almas, por no ser edificadas, muchas personas van de iglesia en iglesia. Van de un lugar a otro lugar porque no han sido edificadas. Y hoy lo que vamos a ver es justamente eso, cómo edificamos a la nación, pero cómo hacemos puntualmente para edificar a las almas, pero tengamos en cuenta que si la prédica nos está diciendo que nosotros nos tenemos, porque es preparados para edificar el país, para edificar la nación. O sea, nosotros nos tenemos que preparar para edificar. Y si nosotros no estamos edificados, no estamos cimentados, no estamos fortalecidos, no estamos agarrados, ¿qué es lo que vamos a querer, no? O qué edificación podemos pretender en la nación o en los otros. Entonces, lo que vamos a ver es hoy un poquito de por qué tenemos que edificar a la nación y de por qué también nosotros tenemos que ser edificados. O mejor dicho, ¿para qué tenemos que edificar las vidas, la nación y nuestras vidas? Y el primer punto que vamos a ver es justamente esto que les estaba un poquito adelantando, es que tenemos que edificar a la nación para que sea firme. Si leemos en Lucas, capítulo 6, el versículo 48, dice así la palabra del Señor: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y en Mateo capítulo 7, versículo 24-25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nos dice la historia bíblica, que la encontramos en dos libros, en dos evangelios distintos, pero que básicamente dicen lo mismo, de un hombre que antes de edificar su casa primero cavó, ahondó para llegar al fundamento sólido, firme, para luego edificar. ¿Y qué sucede? Cuando viene la tormenta, dice que cuando viene el viento, los sacudones, esa casa se mantuvo firme porque estaba construida, edificada sobre un fundamento sólido. Pero nos dice que este hombre cavó y ahondó.
no fue superficial, no es que dijo, bueno, acá puedo hacer una casa y ya empezó a construir, sino que empezó a ahondar, fue a la profundidad hasta hallar ese fundamento sólido y firme que le asegurara que cuando vinieran las tormentas, las lluvias fuertes, esa casa iba a permanecer, iba a estar firme. Porque es importante arrancar pensando esto en esta representación de una edificación literal de una casa, porque a muchos creyentes, como recién les decía, lo que les sucede es que justamente se terminan apartando, se derrumban y se caen porque no están cimentados sobre buenos fundamentos. Llegan a la iglesia, algunos se bautizan, se congregan, pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llega la tormenta, cuando llegan las falsas doctrinas, los falsos profetas, los falsos pastores, cuando vienen los problemas económicos, cuando viene el problema matrimonial, cuando viene la enfermedad, se apartan, porque no están cimentados en un buen fundamento. Entonces ahí vemos que ese fundamento, cuando uno analiza la vida de esa persona que llegaba a la iglesia y que se termina apartando, cuando entra a acercarse un poquito y va a hacer como un diagnóstico del por qué se apartó, vemos que tenía una vida cristiana superficial. Como les decía, llegó a la iglesia, escuchaba la palabra, tal vez leía la Biblia, podemos ver que también hermanos que van a los GBC, tal vez llegaron a la iglesia por una necesidad, por una enfermedad, o hay muchos hermanos que llegan y les gusta venir a la iglesia porque se sienten cómodos, porque encuentran amor, porque nos abrazamos, porque nos contenemos, porque pasamos un momento de contención, ¿no? Que muchas veces no lo tienen en sus casas o tienen vidas tan afligidas que en la iglesia logran encontrar eso que necesitan. Pero no tuvieron arrepentimiento de sus pecados. Y si una vida no se arrepintió de sus pecados, ya no tiene el fundamento del arrepentimiento. Ya la base, uno de los fundamentos más importantes, el primero que tenemos en nuestra vida cristiana, que es el arrepentimiento de pecados, ya no está, no cabó, no ahondó ahí. Ya estamos hablando de que lo que se va a edificar va a ser defectuoso, porque no está agarrado sobre algo sólido. En Hebreos, en el capítulo 6, se lo dejo para que después lo lean, pero yo les voy a hacer mención, en el versículo 1 y 2 nos habla de 6 fundamentos que los cristianos y creyentes debemos de tener. Habla del fundamento del arrepentimiento, de la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Pensemos, iglesia, pensemos, hermano, ¿hemos cavado y hemos ahondado nosotros en esos fundamentos? ¿Ya estamos ahí cimentados? ¿Nosotros hicimos para empezar a edificar eso? ¿Empezamos a trabajar y tenemos esos fundamentos en nuestras vidas? Porque puede pasar que si nos identificamos con los primeros, que es el arrepentimiento del pecado, la fe en Dios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la resurrección de los muertos? ¿Qué pasa si una persona no cree en la resurrección de los muertos? Cuando le toca afrontar la muerte de un ser querido, de alguien muy cercano, ¿qué sucede? Se derrumban, se desaniman, se frustran. Y si nosotros reaccionamos de esa manera, significa que el fundamento de la resurrección de los muertos no lo tenemos todavía. Y piénsenlo, que es lo que el Señor nos está hablando. Si yo no tengo todavía el fundamento de la resurrección de los muertos, lo más probable es que sí llega esa tormenta a mi vida, como estábamos hablando, si llega esa situación crítica, lo más probable es que yo empiece a cuestionar a Dios. Que Dios no existe, que Dios no me respondió, de por qué se murió. Nos llegamos hasta enojar porque no entendemos, porque no tenemos el fundamento de lo que pasa con la persona cuando muere. Si nosotros no estamos cimentados en la resurrección de los muertos, lo más probable es que nuestra casa, nuestra edificación en Dios se derrumbe. Por eso es importante tener todos los fundamentos. Otro ejemplo es el juicio eterno. Si no tenemos el fundamento del juicio eterno que a todos nosotros
aún como hijos de Dios vamos a tener en algún momento cuando estemos en la presencia del Señor, lo que va a pasar es que vamos a subestimar el pecado. Subestimamos el pecado. Lo tomamos con liviandad porque no somos conscientes de que en algún momento, escuchen iglesia, nosotros por la fe en Jesucristo somos salvos y no va a haber condenación de muerte eterna por esos pecados que nosotros cometimos. No va a haber muerte eterna, vamos a tener vida eterna. Pero no vamos a pasar por alto el estar delante de la presencia de Dios y de pasar por un juicio donde dice que todas nuestras obras van a ser evaluadas. Y si nosotros ese fundamento no lo tenemos en nuestra vida como creyentes, va a pasar que vamos a seguir pecando y tal vez hasta justificándonos en eso de que, bueno, es mi debilidad, es lo que todavía me cuesta, o me tomo del amor de Dios, o de la gracia. Vamos a pasar por un juicio eterno. Y todo lo que hagamos, aun sea por los justificativos que tengamos, van a pasar delante de Dios y vamos a tener que rendir cuentas de eso. Entonces es necesario que nosotros nos fundamentemos, que estemos en los fundamentos, que estemos agarrados, que estemos cimentados. El Señor nos dice que nos tenemos que agarrar fuerte de sus fundamentos y principalmente de Cristo, que es el principal fundamento. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El primer fundamento es Jesucristo. Nosotros queremos que la nación sea salva, nosotros queremos que sea bendecida, tienen que conocer a Cristo, tienen que recibir a Cristo. Y luego hay que poner estos fundamentos de los que hablamos. No los fundamentos solo superficiales, como estamos viendo en la construcción, sino los profundos, los que tenemos que tener nosotros y los que tenemos que impartir para edificar a los que nosotros vayamos trayendo a que pertenezcan al pueblo de Dios. El segundo punto por el cual debemos edificar la nación es para que sea grande. En Génesis, este es el versículo que les leí al comienzo, Génesis 2, versículo 2. Nos dice la palabra del Señor, se los vuelvo a repetir. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta promesa le dio Dios a Abraham, le dijo que lo iba a bendecir, que de él iba a ser una nación grande. Fíjense en que dice, haré de ti una nación grande. No es algo que Abraham se había propuesto como objetivo, que de él se haga una nación grande, que surja una nación grande, sino que es una promesa, es un propósito, un diseño, un objetivo que Dios tuvo sobre la vida de Abraham, y todos sabemos, la mayoría, de que fue así, que Dios cumplió su promesa, que de Abraham sacó a Israel y lo hizo grande, lo hizo una nación grande. Ahora bien, esa grandeza de Israel llega a ser grande como nación, pero no porque fuera un país grande, porque nosotros sabemos hasta hoy en día, si vamos a ver el mapa, que Israel no tiene una geografía extensa, es un país más bien chiquito. O sea, su grandeza no tiene que ver con la extensión del territorio geográfico. Tampoco tiene que ver con el dominio que Israel tenía sobre otras naciones, porque no ha sido una gran potencia, como han sido por ahí otros imperios, como el romano, el babilónico. No ha tenido mucho dominio sobre otras naciones. Sí ha sido grande en sabiduría y en conocimiento. Sabemos que a partir de Salomón, con Salomón fue así. Israel fue grande en sabiduría y también ha sido durante mucho tiempo influencia en otras naciones. También ha sido grande por su gran resiliencia, o sea, la capacidad para levantarse de la ceniza. Después de tantas muertes, de tantos holocaustos, Israel se siguió levantando, ha sido grande en esa fortaleza. Y también en su sentido de justicia, y se basaba en los mandamientos de Dios. Pero por sobre todo, Israel fue grande por Dios, debido a Dios. Y eso lo podemos leer y ver, y vamos a adentrarnos un poquito en lo que dice Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 7, en lo que Moisés le dice al pueblo. Vamos a ver esta grandeza que proviene de Dios. Dice, mirad, yo he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó.
para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo en cuanto le pedimos? Moisés le dice, ¿no?, que la sabiduría de ellos y la inteligencia estaba en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, en los estatutos que Dios le había dado. Israel, cumpliendo los mandamientos, los estatutos, la palabra de Dios, eran grandes. Grandes por cumplir los mandamientos de Dios. Y no solamente por eso, sino que dice grande era Israel porque Dios estaba tan cercano al pueblo de Israel que los escuchaba cuando ellos oraban. Cuando ellos pedían a Dios que estaba cerca, dice que les respondía todas las necesidades que ellos estaban teniendo. Israel era grande por Dios, porque Dios estaba cerca, porque Dios los escuchaba y porque Dios atendía a todas las necesidades que ellos tenían. ¿Quién no quiere un Dios así? Cercano, real, verdadero, que esté con nosotros, que nos escuche al instante, que ni siquiera digamos lo que necesitamos sin que ella venga a auxiliarnos y a respondernos. ¿Quién no quiere un Dios así? No escuché, ¿quién no quiere un Dios así? Amén. Y lo tenemos. Ese mismo Dios de Israel lo tenemos nosotros por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, de su resurrección. Nosotros tenemos al mismo Dios. Y a veces no tomamos dimensión de que este Dios que estamos hablando, de este Dios cercano a Israel, que le dio todo lo que ellos necesitábamos, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Las mismas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, que lo hicieron grande, porque la grandeza de Israel estaba en la presencia de Dios, estaba en Dios. Esa misma grandeza es la que tenemos nosotros. Pero dice que el pueblo de Israel, para acceder a esa grandeza, tuvo a Dios, tuvo sus mandamientos, tuvo sus estatutos. Por eso la importancia de nosotros de tener la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que conocer la palabra de Dios. La tenemos que estudiar, la tenemos que meditar, la tenemos que memorizar. Hay que repetirla, hay que enseñarla, hay que instruir a nuestros hijos, a los niños con la palabra de Dios. La tenemos que llevar a todos lados, a nuestro trabajo, nuestra casa, a donde estemos. Nos vamos de vacaciones, vamos a compartir, la palabra de Dios tiene que estar con nosotros. Sus enseñanzas, sus mandamientos. No solo que es la palabra que nosotros vamos a hablar con nuestra boca, sino que la palabra en testimonio en nuestras vidas, de que somos hijos de Dios, que le hemos creído y que estamos bajo sus estatutos y mandamientos. Hay que aprender a orar. Hay que aprender a confiar en Dios. Hay que aprender a esperar la respuesta de Dios. El pueblo de Israel fue grande porque tenía la palabra de Dios y se sujetaba a los mandamientos, y la presencia de Dios hacía que fuera grande y lo tenían cerca y Dios respondía sus necesidades. Lo mismo es para nuestras vidas. Si nosotros queremos tener a Dios cerca, si nosotros queremos que Él nos escuche, queremos que Él nos responda, nosotros nos tenemos que hacer de su palabra. La tenemos que tener y la tenemos que vivir. Pero si nosotros queremos que nuestra nación sea grande, tenemos que predicar. A donde vayamos, tenemos que llevar la palabra de Dios. Tenemos que predicar en nuestro barrio, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, a donde sea. Si nosotros queremos que nuestra nación sea grande, tenemos que llevar su palabra, tenemos que predicar. Porque la nación va a ser grande dentro de la grandeza de Dios y en Dios. Dios es grande y es el único digno de suprema alabanza. ¿Queremos grandeza? La tenemos que buscar en Dios, porque Él es grande. El tercer punto, para ir terminando,
Debemos edificar la nación para que sea bienaventurada. Salmo 33:12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Y el Salmo 22:28 dice: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, dice el Salmo 33. Bienaventurada es la persona que va a recibir las bendiciones de Dios. Y la palabra bienaventurado está formado por dos palabras, es una palabra compuesta. Por un lado está bene, que significa bueno, y por el otro lado adventura, que es lo que vendrá en el futuro. Y en griego, bienaventurado significa que Dios se extenderá, agrandará y beneficiará. ¿Quién no quiere las bendiciones de Dios? ¿Quién no quiere que Dios nos haga grande, que nos bendiga, que nos beneficie? Todos. ¿Qué nos dice acá la palabra del Señor? ¿Qué dice el Salmo? ¿Cuándo va a ser bienaventurada la nación? Cuando tenga a Jehová por Dios. Para que nuestra nación sea bienaventurada, para que esté bajo la protección de Dios, para que esté bajo su cobertura, bajo sus bendiciones, bajo su prosperidad, nuestra nación, nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestras vidas, tenemos que tener a Dios, al único Dios como Dios. Solamente es por medio de Dios. ¿Y cómo la nación puede ser bienaventurada y tener a Dios, al único Dios? Por medio de Jesucristo. Tienen que creer y aceptar a Jesucristo. Es la única manera de que pueda ser bienaventurada. ¿Y de qué manera va a creer y aceptar a Jesucristo en nuestra nación? Si nosotros, lo que ya conocemos, lo que ya experimentamos, lo que ya tenemos a Jesucristo, salimos a predicar. Nosotros tenemos que predicar. Nuestra nación solo va a ser salva por medio de Jesucristo. Solo Cristo salva. Pero lo hace por medio de la predicación. Y la predicación, el llevar el Evangelio, es la tarea, la comisión que Dios nos dio a nosotros, lo que ya conocemos. ¿Queremos una nación bendecida? ¿Queremos que sea bienaventurada, que tenga los beneficios de Dios? Tenemos que salir a predicar. Hermanos, para terminar, me quedé meditando cuando preparaba la prédica en algo que yo sé que tal vez le habrá pasado no sé si a la mayoría, pero a muchos de nosotros, teniendo en cuenta que la semana pasada estuvimos en elecciones, y creo que en el momento de votar, a mí personalmente se lo tramito a modo de testimonio, porque digo, qué grande es el Señor, cómo nos habla, y gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra para guiarnos. Me pasaba la semana anterior que en esto de tener que elegir a quién votar, uno empieza como a analizar, y la verdad que no hay que ser político, ni mucho menos, ni mucho más, para darnos cuenta de cómo está nuestro país, cómo está la situación, cómo vivimos, ¿no? Uno prende nomás la tele y vemos lo desastroso que está todo, la economía, la educación, lo político, los jóvenes, los ancianos, todas las áreas de nuestro país, cómo están siendo golpeadas, ¿no? Y aún yo sinceramente no miro tele, es más, se rompió y no tenemos tele, o sea, mucha información no me llega, pero uno en los celulares, a veces ves en el compartir de algún hermano, en los pedidos de oración, abriendo la puerta a nuestras casas y saliendo a hacer un mandadito, vemos cómo está el barrio, las necesidades económicas, cómo está la juventud con el tema de las adicciones, la delincuencia. Podemos ver a esos niños abandonados o pidiendo en las calles, viendo esa orfandad, esa falta de amor. Podemos ver la violencia, en cómo se maltratan los jóvenes en la salida de los boliches, de las fiestas, los femicidios, el trato de los hombres con las mujeres. Realmente, si hacemos una mirada humana, y obviamente que no podemos dejar de hacerla espiritual, y vemos nuestro país desastroso. Y cuando uno tenía la boleta, que es lo que a mí me pasó delante en mis manos, tuve la experiencia de dos sentimientos, de dos sensaciones. Por un lado, era pensar todo esto, cómo está el país, y decir, bueno, a ver,
miro todo esto, ¿no? Mi mente diciéndome, ninguno va a poder solucionar, ¿no? Porque aún siendo hija de Dios, lo que pensaba es solo Dios puede salvar a nuestra nación, ¿no? Pero sí, bueno, tengo acá esta tirita, tengo este papel, tengo que elegir entre estas personas, y uno la miraba y yo decía, son todas lo mismo. Y le miraba a uno, le buscaba al otro y trataba de pensar y digo, ninguno va a poder, porque lo que tiene Argentina, esto ya viene de años y me venía toda la, ¿no? Porque encima uno repite lo que escucha, de que esto viene de la época de, y que qué sé yo, y que fulano está... No entiendo nada de política, pero mi mente era, ninguno va a poder sacar al país de donde está, todo lo mismo. Y literal, uno con la lapicera en la mano era como encima ahora que tenías que hacer una cruz, era un tatetí. Si le mando por acá, lo mismo que le mande por allá, o sea, doblo boleta y lo mismo no va a solucionar. Pero por otro lado, como hija de Dios, me tomaba la responsabilidad de pensar, no, pero tengo que orar, a ver, por estas personas, porque estoy determinando, voy a poner un voto, voy a elegir a alguien que tengo que saber si esta persona, cómo es, cuáles son sus ideales, qué decisiones puede llegar a tomar por el país, si eso nos va a convenir, y bueno, y uno empieza, ¿no? Con todo, meto a cualquiera, no meto a cualquiera, ¿cuál? ¿No? Porque decís, bueno, en definitiva voté, obviamente no les voy a decir a quién. Voté, pero con esa sensación de, no sé si esto puede ayudar o no. Y la palabra del Señor, cuando me toca predicar y cuando me habla, me dice que, ¿qué me dice? Que no es lo que nosotros buscamos, la transformación del gobierno. La solución no está en que cambie nuestra política, en que cambie nuestra economía, en que cambien nuestros gobernantes. ¿Qué nos dijo el Señor? No es a nuestra cultura la que nosotros tenemos que evangelizar, que cambiar, que pretender que cambie, sino las personas. El voto mío seguramente no sirvió ni... pero mi predicación sí. El voto no va a cambiar a la Argentina. Tal vez cambie la forma de gobierno, pero no va a cambiar a las personas, porque solo Jesucristo transforma. Y tal vez nos sentimos como desanimados y fuimos a votar y dijimos, esto no sirve para nada, este país igual no va a cambiar. ¿Saben qué? Hace unos años, 15 años atrás, había una familia a la que si la mirabas decía, son iguales a sus abuelos y a sus tatarabuelos. Son todos iguales, tienen lo mismo. Alcohólico, pobreza, odio, resentimiento, ruina. Son iguales a sus abuelos y a sus tatarabuelos y así mirabas para atrás y son iguales. Así como decimos del país, esto es lo mismo que pasó y va a seguir pasando, así decían de esa familia. Esa era mi familia, esos eran los Proya. Lo miraba y ya sabía, ya sabemos lo que viene después. ¿Saben qué? Eso fue hasta que se le predicó a uno. Hasta que uno aceptó a Jesucristo. Hasta que alguien le predicó la palabra de Dios y le llevó la salvación, ya no eran todos iguales en esa familia. Son todos iguales menos uno que es hijo de Dios. Y ese hijo de Dios no se quedó, no se atesoró solamente la salvación para él, sino que tomó la gran comisión que Dios le dijo, que Jesús le dio, que era que llevara ese evangelio, esa salvación a todas las naciones. Y entendió lo que significaba las naciones. No era tomarse un vuelo e irse a China, ir y meterse en las selvas, qué sé yo cuánto. Era ahí donde él estaba, con su hermana, con su hermano, con su papá, con su mamá. Y él trajo la salvación a la primera nación que Dios le puso, que era su familia. Amén. Y hoy nos ven a nosotros, gloria a Dios por su fidelidad. Y hoy nos ven a nosotros y ya no dicen, no tienen remedio, son todos iguales menos uno. ¿Saben qué dicen ahora? Son todos cristianos menos dos. Porque falta mi mamá y papá que por fe ya son cristianos. Y otra cosa más. No solamente llegó la salvación a nuestra familia, a nuestra nación. No solo se quedó porque sus seres queridos fueran salvos, sino que él salió al barrio.
Él entendió que la comisión no era solamente lo que tenías al lado, sino lo que había afuera en la esquina, alrededor, en el otro lado. Y hoy, esta iglesia y estar en este lugar fue porque una persona, porque un alma se animó a llevar la gran comisión a las naciones. Y hoy la Plaza 17, la iglesia Villa Dolores, fue cimentada y es cimentada en el fundamento que es la roca, porque un alma respondió. Y el Señor nos habla a nosotros, que tal vez hoy tenga a tus familiares apartados, tal vez seas vos solo el que esté viniendo a la iglesia, seas vos solo el que tengas la responsabilidad de llevar el evangelio a las naciones. Y estés viviendo una situación en tu casa que diga, ¿a qué naciones voy a ir si no puedo con lo que tengo acá? Anímate, lleva la gran comisión. Si cada uno de nosotros lleva el evangelio a una persona y la edifica como Dios nos habló en esta mañana, y esa persona tiene la misma responsabilidad que nosotros de llevarle a otra persona la salvación y la edifica, y esa persona, eso, hermano, va a terminar haciendo la nación argentina. Si nosotros queremos una nación que esté firme, que sea grande y que sea bienaventurada, tenemos que empezar nosotros por esas naciones. Que el Señor los bendiga, hermano, y la palabra siempre haga eco en nuestras vidas, que no rebote, que haga eco, que dé frutos, que cabemos hondo, que podamos ir a las profundidades del Señor. Si hay algo que en nuestra vida no tenemos, si nos falta esa valentía, si nos falta el coraje, si somos tímidos, si nos quedamos en la superficie y nos dimos cuenta que todavía tenemos que entrar a mar adentro, pidamos al Señor que nos dé lo que necesitamos para poder ir por nuestra nación. Tal vez hoy tu nación sea tu esposo. Tal vez hoy tu nación sea tu esposa. Tal vez sea alguno de tus hijos, tus padres, tu vecino. No lo sabemos, pero todos tenemos una nación por conquistar. Todos tenemos a alguien a quien llevar la salvación. Nos ponemos de pie y vamos a orar conforme a la palabra. Dándole gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos podemos contar dentro de tu nación, de tu pueblo, de tu heredad. Porque hoy, Señor, nos recordaste promesas que tenés para tus hijos, de bienaventuranza, de grandeza, de firmeza. Gracias porque hoy podemos estar de este lado, teniendo salvación, estando cimentados en tu roca, teniendo la seguridad de esa vida eterna, de esa resurrección que nos espera en los cielos. Pero, Señor, te damos gracias porque hoy nos exhortaste, hoy nos volviste a recordar que hay algo mucho más importante, Señor, en nuestras vidas, que es esa gran comisión que nos diste a cada uno de tus hijos y a los que ya escogiste y por gracia salvaste, que es llevar la salvación, predicar, hacer discípulos a todas las naciones. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que en principio podamos ponernos delante del espejo de tu palabra y hacernos una radiografía, un chequeo espiritual, Señor. Poder ver cómo estamos en cada uno de esos fundamentos que hoy nos recordaste, Señor. Si hay alguno, Padre, que subestimamos, si hay alguno que no teníamos ni conocimiento, Padre, para que podamos ahondar, para que podamos cavar en ese, Señor. Para así estar cimentados, fuertes y estables, Padre. Para que en principio nosotros, que ya somos, Señor, tus hijos, ya somos esa heredad, podamos, Señor, permanecer cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan los sacudones, cuando vengan las tormentas, cuando se levanten, Señor, sobre nuestras vidas, nuestra familia, esas tormentas, cuando vengan los dardos, Señor, que nos quieran derribar, podamos permanecer firmes, Señor, hasta el último día. Pero aún más, Señor, que esa firmeza y esa determinación en tu roca, en tu presencia, en Jesucristo, nos permita llevar el evangelio a las naciones. Que podamos, Señor, predicar, que nuestra boca sea destapada en el nombre de Jesús. Ahora declaramos, Señor, que vos empezás a fluir en nuestra garganta, Padre, en aquellos que no pueden lanzar palabra de vida,
que no pueden testificar que son tus hijos. En esta mañana, Señor, vos libertás las lenguas. Señor, vos empezás a fluir en nuestra garganta, Señor. Empezás a libertar nuestros pensamientos, nuestras mentes. Obrás en nuestro carácter, Padre, en los que somos tímidos, en los que nos avergonzamos, Señor, en los que tenemos pocas palabras, Señor, vos activás tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, para, como dice tu palabra también dentro de nosotros, arda tu presencia, arda dentro de nosotros tu palabra y nos queme los huesos cuando no hablemos, cuando no prediquemos, cuando no presentemos la salvación a aquellos que están necesitados, Padre. No tenemos que ser políticos, sociólogos, Señor. No tenemos que ser grandes sabios para entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Para ver la necesidad que hay en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en los jóvenes, en los ancianos. La necesidad de Jesucristo. La necesidad de que entres a salvar, a restaurar, a libertar, Señor. Ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a que en esta mañana, Padre, nos quedemos meditando, Señor. Y no solamente meditando, sino que podamos accionar, Señor. Y podamos disparar tu palabra, Señor. Mañana en el comienzo de semana, en la escuela, en el trabajo, cuando salgamos a ser mandados en nuestros quehaceres, Señor, estemos ahí dispuestos a lanzar una palabra de vida, a predicar, Señor, para extender tu reino, Señor, en esta ciudad y en nuestra nación, Señor. Y que tú levantes una nación argentina que sea fuerte, que esté firme y que sea bienaventurada, porque tiene a Jesucristo como único Dios. Te damos toda la gloria y la alabanza, Señor. Te damos gracias porque nos visitaste una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor y gracias por tu presencia, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén.